Bien, muy buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos concede hoy, este día del Señor. Gracias al Señor que nos concede estar juntos, reunidos otra vez como su pueblo para adorarle. Este es un tiempo que debe producir en nosotros gozo grande, ya que podemos volver a vernos, pero también podemos ser edificados a través de todas las bendiciones que en Cristo hay para el pueblo de Dios. Hermanos, vamos en esta mañana a continuar con lo que empezamos hace 8 días. Esto es la enseñanza acerca de una cosmovisión bíblica, acerca del trabajo. Quisiera que recordáramos algunas cosas de lo que estuvimos hablando hace 8 días. A manera de introducción, luego, hermanos, vamos a orar al Señor y continuamos con lo que el Señor también quiere compartir, decirnos en esta mañana. Así que concentrémonos, hermanos, para que podamos ser edificados por la palabra del Señor. Bueno, hace 8 días, como bien ustedes estuvieron atentos, estábamos hablando acerca de la importancia que tiene nuestro trabajo como cristianos. Especialmente hablamos de cómo fue el trabajo al inicio en el huerto del Edén. Vimos cómo se dieron estos mandatos iniciales del trabajo, pero vimos cómo por causa del pecado el trabajo se volvió difícil, entró una condición agobiante para el trabajo. Pero luego vemos que cuando Cristo hace su redención y nos vuelve a colocar en una correcta relación con Dios, pues el trabajo también va a entrar en un nuevo significado para los cristianos. Quisiera recordar también, hermanos, el propósito por el cual fui llevado a enseñar este tema, y básicamente es, hermanos, para animar a todos aquí, pues todos somos trabajadores o trabajadoras, las hermanas, para que no desmayen en sus trabajos, ¿no? Al comenzar el año uno siempre piensa, bueno, seguiré este año en este trabajo, mi ánimo me dejará seguir en este trabajo, estoy cansado de este trabajo. Bueno, la idea es que al recordar esta perspectiva bíblica del trabajo, podamos ser animados y darle gran valor a los trabajos que el Señor nos ha concedido. En particular, hermanos, en esta mañana vamos a estar hablando acerca del trabajo en Cristo. Ese será nuestro título de hoy, el trabajo en Cristo. Así que vamos a hablar de esto y vamos a orar al Señor para que Él nos conceda entonces sabiduría y guía en este tiempo. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu que nos guía también a la verdad. Señor, queremos pedirte ahora que nos concedas poder comprender los textos que hoy vamos a considerar, para que seamos animados, Dios, en nuestros empleos, en nuestros trabajos, para que podamos, Señor, tomar nuevas fuerzas frente a estos, y para que podamos comprender, Señor, cómo se relaciona nuestro trabajo con el cristianismo y también con darte la gloria a ti. Ayúdanos, Señor, a estar concentrados en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera, hermanos, empezar con una frase que seguramente ustedes han escuchado. Es una frase en latín. Y esta frase es coram Deo. Coram Deo. Seguramente la han ustedes oído o visto en internet o en algún lado. Coram Deo significa en la presencia de Dios. Y esta frase es utilizada para decir que todo en la vida de los cristianos es coram Deo, es decir, que todo en nuestra vida está abierto, está
en la luz de la presencia del Señor. Todo lo que nosotros hacemos, pensamos, decimos, está coram Deo, es decir, está en la presencia de Dios. Pues ahora en Jesucristo, nosotros tenemos este acceso directo a la presencia de Dios. Y por eso podemos afirmar frases como estas, coram Deo. Cualquier cosa que usted y yo hagamos, tan cotidiana como parezca, se hace en la mismísima presencia de Dios. Así sea barrer, lavar platos, cocinar o en los trabajos fuera de casa, todo se puede hacer coram Deo en la presencia de Dios. Y como se hacen en la presencia de Dios, ¿cómo deben hacerse? Siendo conscientes de que ahora podemos hacer todo en la presencia de Dios, pues deberíamos hacer todas las cosas, como dice la palabra, con amor y con temor. Pero lo que quiero desarrollar aquí, hermanos, es por qué podemos nosotros afirmar que todo lo que hacemos, lo hacemos en la presencia de Dios. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la verdad bíblica que nos permite hacer esta afirmación de que cualquier cosa que hagamos, la hacemos en la presencia de Dios? Y eso es lo que en primer lugar quiero que consideremos. ¿Por qué nuestros trabajos de manera particular tienen este acceso a la presencia de Dios? ¿Por qué nuestros trabajos tienen este significado espiritual de poder acceder a la presencia de Dios? Y la respuesta a esto es lo siguiente. Hay una enseñanza en la Biblia que se llama el sacerdocio de todos los creyentes o el sacerdocio universal. Así que esta verdad del sacerdocio de todos los creyentes o del sacerdocio universal es lo que nos va a permitir a nosotros los cristianos, los que estamos unidos por la fe a Cristo, poder hacer todas nuestras cosas en la presencia de Dios. Pero permítanme entonces explicar qué es esto del sacerdocio de todos los creyentes, y para ello será necesario, hermanos, un poco de contexto histórico sobre este tema antes de que veamos la base bíblica. En la Edad Media, ustedes saben, siglo V al siglo XV, los sacerdotes del catolicismo romano eran los únicos que estaban coram Deo, que estaban en la presencia de Dios. Solamente ellos tenían el privilegio de estar en la presencia de Dios y solamente ellos podían traer las bendiciones de Dios al pueblo de Dios. Eso era lo que se creía en el catolicismo y todavía desde la Edad Media. Solamente por medio de que el pueblo se acercara a estos sacerdotes es que se podía traer la bendición de Dios. El pueblo no podía, según la enseñanza católico-romana, traer las bendiciones de Dios directamente de Dios, sino que necesitaban de estos mediadores humanos llamados los sacerdotes y también por medio de los sacramentos, a través de los cuales se dispensaba o se daba la gracia que el pueblo necesitaba. De esta manera, en la Edad Media se entendía como que habían dos clases: la clase sacerdotal, que era la clase privilegiada, que podía estar en la presencia de Dios, y la clase secular, que eran el resto de personas, quienes no tenían acceso a Dios, a no ser que se acercaran a la iglesia y a estos sacerdotes. No había una relación directa con Dios, sino una relación mediada a través de estos sacerdotes. Pero cuando, a partir del siglo XVI, hermanos, como lo mencionábamos hace 8 días, se abren las Escrituras, se descubre que esta enseñanza de que solamente había un sector de la clase humana que podía acercarse a Dios, pues fue desmentido y se descubrió que no solamente eran los sacerdotes, sino que
todos aquellos que estaban unidos por la fe a Cristo tenían libre acceso a Dios y no necesitaban de otro intermediario más, aparte de la persona de Jesucristo. Así que en la Biblia, en ese tiempo se descubrió que todos los creyentes tienen una condición de sacerdotes. Todos somos sacerdotes. No existe una clase especial de creyentes, sino que todos tenemos el mismo acceso a la presencia de Dios. Claro está, si estamos unidos a la persona de Jesucristo. Por ejemplo, con esto en mente, Martín Lutero pudo decir lo siguiente: no existe, dijo él, una clase sacerdotal y otra clase secular, sino que todo cristiano es verdadero sacerdote. En otras palabras, es la manera como él lo dijo, ¿no? Dice, los curas en esa época se volvieron laicos y los laicos se volvieron curas en el interior. Así que él, con esta enseñanza, puso a todos en la misma condición. Todos estamos en la misma condición delante del Señor. Pero ¿cuál es la base bíblica de esta enseñanza? Vamos, hermanos, a 1 de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, verso 5. Afirma que todos los creyentes somos sacerdotes, es decir, que tenemos acceso directo a Dios y podemos traer las bendiciones de Dios a nuestra vida por medio de Cristo. Dice el versículo 5 así: vosotros también, noten que le está hablando a la iglesia a la que Pedro les escribe, a los hermanos, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El apóstol Pedro afirma aquí que estos creyentes a los que él les está escribiendo son todos un sacerdocio santo, que no hay un grupo en particular, que no son los que ministran la palabra, los que son solamente los sacerdotes, sino que es todo el pueblo de Dios el que es un sacerdocio santo. Pero veamos otra afirmación, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. El apóstol Juan escribe y dice lo siguiente: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, claramente en este pasaje se ve que hemos sido hechos sacerdotes, todos. De la misma manera somos sacerdotes en Cristo. Pero vamos también al 5:10, ahí en Apocalipsis. 5:10, pero leamos también el 9 y 10. 5, 9 y 10 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Verso 10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En estos tres pasajes que hemos visto, hermanos, se afirma claramente que aquellos que han sido redimidos por Cristo han entrado en este nuevo estado que es el estado sacerdotal. Ahora, ¿qué es lo que esto implica? Esto implica, hermanos, que nosotros podemos ahora acceder a la presencia de Dios sin intermediarios humanos, sino únicamente por medio de Jesucristo, y por medio de Él
traer las bendiciones del Señor para nuestras vidas. Todos nosotros estamos en esa misma condición. Y aunque eso tiene implicaciones, es decir, que seamos sacerdotes, eso tiene implicaciones en muchas áreas de nuestra vida y de nuestra adoración. Yo quisiera referirme en particular cómo es que esta enseñanza del sacerdocio de todos los creyentes tiene implicaciones de manera particular en nuestros trabajos, en nuestras labores. Así que, si somos sacerdotes, como las Escrituras nos afirman, nuestros trabajos vienen a ser como un sacrificio que agrada al Señor. En nuestro trabajo y en nuestra cotidianidad está la presencia de Dios. Podemos traer la bendición de Dios por medio de Cristo. Podemos acceder a la presencia de Dios en nuestros trabajos. Así que la implicación, hermanos, para nuestro trabajo de esta enseñanza es que nuestro trabajo se hace en la presencia de Dios. Cada cristiano entonces tiene algo que ofrecer a Dios. Así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento ofrecían a Dios sacrificios, así nosotros hoy también todos tenemos algo que ofrecer a Dios. Claro está, debido a que estamos unidos a Cristo. Yo quiero que veamos esta implicación en dos textos. Vamos primero a Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 22. Colosenses, capítulo 3, desde el verso 22. Yo quiero que miremos primero los sujetos a los que el apóstol les está escribiendo. En el versículo 22 dice siervos. ¿Sí lo ven? Versículo 22, siervos. Es decir, que en el contexto en el que Pablo escribe, Pablo está escribiendo a trabajadores que se desempeñaban como esclavos en el primer siglo. Ahora, cuando decimos esclavos del primer siglo no estamos refiriéndonos, y no quiero que usted piense que nos referimos a esa esclavitud muy dura del siglo XVIII y del siglo XIX. Esa no es la esclavitud que se menciona aquí. La esclavitud que se menciona aquí era una esclavitud con muchos privilegios. Era un trabajo muy bueno, era un trabajo que mantenía a una familia. Entonces, Pablo le escribe a estos trabajadores, era el trabajo muy común para esta época, siervos. ¿Y por qué aclaro esto? Porque uno tiende, por lo general, a aplicar estos versículos al servicio, pero en la iglesia. Pero no, estos versículos tienen aplicación directa a los asuntos del trabajo cotidiano que nosotros realizamos. Vamos a leerlo. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Verso 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Yo quiero que usted note estas frases que Pablo da en estos versículos. Por ejemplo, él dice que hay que servir temiendo a Dios. Eso quiere decir que en los trabajos de los cristianos está la presencia de Dios. Luego en el 23 dice que hay que hacer todas las cosas como para el Señor. Eso quiere decir que sí es posible que el desarrollo de nuestras labores sean dedicadas como una adoración a Dios mismo. ¿Sí? Contestar el teléfono en una oficina, arreglar unos documentos, hacer llamadas a los clientes, vender, comprar para vender, ser amable, atender a las personas. Todo eso es un trabajo que se hace para Dios, como este pasaje nos lo está diciendo. Pero mucho más, el versículo 24 dice, porque a Cristo el Señor servís. Entonces mire que el trabajo de ser en ese tiempo esclavo de alguien
en realidad era un trabajo que se estaba haciendo ¿para quién? Para Cristo mismo. Así que aunque nosotros tenemos amos terrenales, en realidad cada trabajo que realizamos es un trabajo para Cristo mismo. Y aquí está la implicación del sacerdocio de los creyentes. Pero veamos el pasaje paralelo en Efesios capítulo 6. Recuerden que la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses son muy parecidas en su discurso. Y aquí vamos a hallar este parecido para hacer énfasis en lo que Pablo está diciendo. Efesios 6 desde el versículo 5. Efesios 6 desde el versículo 5. Dice así el apóstol a los Efesios: siervos, entonces, otra vez trabajadores, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, y miren, como a Cristo. Verso 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, en el trabajo nosotros podemos hacer la voluntad de Dios y no solamente en la iglesia. Después dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, verso 8, sea siervo o sea libre. Interesantemente, el trabajo que nosotros hacemos, aunque recibe una paga aquí en la tierra, una paga en la tierra, también será, con base en estos textos, recompensado por el Señor si lo hacemos conforme a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, todos los cristianos, con cualquier oficio que desempeñen, agradan a Dios. Claro está, como decíamos el domingo pasado, un oficio que sea de buena moral y legítimo dentro de lo legal. No hay cristianos que agraden más a Dios con sus oficios que otros. No es que un ingeniero o un abogado o un comerciante agrada a Dios más que alguien que limpia casas, sino que cualquier oficio que el cristiano desempeñe, por causa de que es sacerdote, complace verdaderamente a Dios. Por eso todo trabajo es digno por cuanto puede agradar al Señor. Ya sea cualquier trabajo, incluso el del pastor, el oficio del pastor, complace a Dios si se hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, quisiera hacer un paréntesis y decir algo que suele suceder en las iglesias cristianas, que es muy parecido a lo que pasaba en la Edad Media. En la Edad Media, como bien lo señalé, se veían a los sacerdotes como una casta superior, una casta espiritual superior a la demás o al demás pueblo de las iglesias. Y eso también suele suceder en las iglesias protestantes o en las iglesias cristianas en general, al punto que se piensa que los pastores tienen algún tipo de poder superior o de cercanía superior con Dios. Y esto se ve, por ejemplo, cuando en algunas ocasiones los hermanos dicen, ore por mí, y añaden, porque usted está más cerca de Dios. Hay personas que en algún momento han dicho eso, y ciertamente eso demuestra que están comprendiendo como que el pastor tiene más cercanía con Dios o un poder superior, y ciertamente eso no es así. Debemos ser cuidadosos, ¿no? Ahora, no quiere decir que no podamos pedirles a los pastores que oren, entendiendo que la oración es un apoyo y una ayuda también para las situaciones, y nosotros los pastores estamos llamados a hacerlo. El problema es en creer que el pastor va a ser más escuchado de lo que yo mismo soy escuchado en mis oraciones, porque todos somos sacerdotes. Por ejemplo, un autor, el traductor de la Biblia al inglés, William Tyndale, dijo: existe una diferencia entre lavar platos y predicar la palabra de Dios. Eso está claro, hay una diferencia en cuanto a la naturaleza misma del oficio, en cuanto a lo que se hace. Pero en lo que se refiere a complacer a Dios, dijo este hermano,
No existe ninguna diferencia en absoluto. Así que si se lavan los platos, eso complace a Dios de la misma manera que lo complace que se predique la palabra de Dios, porque son dos oficios que el Señor ha dado para las personas en esta tierra. William Perkins, un puritano, dijo lo siguiente: la acción de un pastor que guarda las ovejas, ¿sí?, un pastor de ovejas, es tan buena obra delante de Dios como la acción de un juez en dictar sentencia, o un magistrado que gobierna, o un ministro que predica. Entonces el oficio agrada igualmente a Dios. Así que, hermano, no creas que de pronto, si te haces misionero, o si te haces pastor, o si te haces un diácono, eso va a agradar más a Dios, ¿no? Tu oficio también puede agradar a Dios de la misma manera. Así que lo que hemos dicho hasta el momento, hermanos, es que la gran verdad que nos va a ayudar a esforzarnos más en nuestros trabajos, a valorar más nuestros trabajos, es que cada uno de nosotros somos sacerdotes. Trabajamos en la presencia de Dios y ofrecemos nuestros trabajos como un olor grato a la presencia de Dios. Allí en nuestros trabajos, en nuestros oficios, nos encontramos con la presencia de Dios, con la bendición de nuestro Señor. Pero ahora, hermanos, en segundo lugar, quisiera que viéramos algunos propósitos del trabajo de los cristianos. Ya hemos visto cuál es la razón por la cual podemos trabajar para Dios, pero ahora veamos unos propósitos de este trabajo para Dios. Y permítanme señalar 3 de estos propósitos. En primer lugar, vamos a 1 Corintios capítulo 10. Primera de los Corintios, capítulo 10. Y vamos al versículo 31. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Leo para ustedes, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que en primer lugar, el primer propósito de nuestros oficios es darle la gloria a Dios. Noten que el pasaje, aunque en su contexto está hablando sobre comer sacrificado a los ídolos o no comer lo sacrificado a los ídolos, en este pasaje Pablo coloca cosas tan sencillas como comer y beber, como cosas que tienen que hacerse para la gloria de Dios. Así que si comer y beber, que son cosas tan sencillas, deben hacerse para la gloria de Dios, ¿cuánto más, hermanos, con algo que nos ocupa horas y horas y horas durante nuestra semana? ¿Cuánto más deberíamos buscar la gloria de Dios en nuestros propios empleos que nos consumen la mayoría del tiempo de nuestra vida? Así que, hermano, no piense que usted está gastando su vida en el trabajo. Más bien, usted está glorificando al Señor por medio de su trabajo. Eso es un tiempo bien invertido, no es un tiempo perdido, porque el Señor ha mandado a que usted y yo trabajemos. Pero, ¿qué significa dar la gloria a Dios? ¿Qué significa dar la gloria a Dios o glorificar a Dios? Podríamos decir, una pequeña definición, que glorificar a Dios significa hacer todo de la manera que Dios ha dicho y creyendo lo que Él ha dicho en la palabra. Eso es glorificar a Dios. Hacer todas las cosas de la manera que Él ha dicho en la palabra y creyendo lo que Él ha dicho en la palabra. Entonces, comer para la gloria de Dios, entonces, es comer de la manera que el Señor ha mandado en la palabra que yo coma. Entonces, trabajar para la gloria de Dios es trabajar de la manera que Dios manda a que yo trabaje. Y la pregunta entonces es, ¿cómo puedo yo trabajar de la manera que Dios manda en su palabra que trabajemos? Por ejemplo, hermanos, damos la gloria a Dios en nuestro trabajo cuando hacemos nuestro trabajo
en dependencia del Señor, cuando hemos orado y cuando hemos pedido a Él su ayuda en nuestro trabajo. Pero damos la gloria al Señor también cuando hacemos en nuestro trabajo las cosas manifestando el carácter de Dios, manifestando la santidad de Dios, es decir, un trabajo santo, manifestando la fidelidad de Dios, un trabajo fiel, manifestando, por ejemplo, la puntualidad de Dios. Dios, recuerden, hermanos, envió a Jesucristo en el momento exacto en el que Cristo tenía que venir. No lo mandó antes, no lo mandó después. Cristo empezó su trabajo con gran puntualidad y eso le da la gloria a Dios. Nosotros también debemos aprender a tener puntualidad en nuestros trabajos para darle la gloria a Dios. Así que, hermanos, los trabajos de nosotros realmente complacen y glorifican a Dios solamente en la medida en que lo hacemos como la palabra del Señor nos ha mandado. Pero en segundo lugar, hermanos, o el segundo propósito, es que el trabajo del cristiano, escuchen muy bien, es para el avance del reino de los cielos. No solamente se le da la gloria a Dios en el trabajo, sino que también por medio de nuestro trabajo podemos hacer avanzar el reino de los cielos. El reino de los cielos se avanza por medio de la predicación del evangelio. Pero ¿de qué manera el reino avanza desde nuestros oficios o desde nuestras labores? Bueno, de varias maneras. En primer lugar, hacemos avanzar el reino cuando vivimos de acuerdo al evangelio en nuestros ambientes laborales. Hacemos avanzar el reino cuando hablamos del evangelio en nuestros entornos laborales. Hermanos, es en los ambientes laborales donde se alcanzan personas para el evangelio que de otras maneras no se podrían alcanzar. Hay personas en los ambientes laborales que necesitan oír el evangelio y que por el ritmo de sus vidas quizá no encuentran otra forma o no tienen otro espacio para escuchar el evangelio, y quizá, muy probablemente, tú estás puesto en ese ambiente laboral donde estás para que allí puedas hablar el evangelio a personas que quizá no lo vayan a escuchar porque nadie puede llegar allá, porque un pastor quizá no puede llegar hasta allá, pero tú sí estás allá y tú puedes hablar el evangelio en ese lugar. Así que el trabajo da esta oportunidad, abre esta puerta para que el evangelio se pueda predicar. Pero en tercer lugar, hermanos, no solamente es para gloria de Dios, no solamente es para el avance del reino de los cielos, sino que también el trabajo del cristiano es para el avance y el beneficio de la sociedad, de nuestra sociedad en la que vivimos. No podemos, hermanos, separarnos de la sociedad y no podemos trabajar solamente pensando en nuestro propio beneficio. Yo quiero que vayamos a un texto. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 6. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 2. Aquí se da una buena definición de lo que es el trabajo. Dice este versículo 2 así. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: y los que tienen amos creyentes, no les tengan por menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados. Y miren esta parte: los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Mire esa expresión: se benefician de su buen servicio. Esa es una buena definición de trabajo o de comercio incluso. ¿Qué es el trabajo? Es dar un servicio a otro, es dar un servicio a otro para el beneficio de las dos partes. Entonces, aquí se dice que el servicio que los creyentes
prestan a sus amos creyentes, benefician a sus amos creyentes, pero también benefician a ellos mismos. Así que noten aquí, hermanos, cómo el trabajo es para el beneficio de la sociedad, un beneficio mutuo. Cuando usted trabaja, usted no solamente se está beneficiando a usted, sino que a través de sus talentos, a través de su profesión, a través de sus habilidades, de sus capacidades, si usted es empírico, si es profesional, como sea, usted está beneficiando a la sociedad, está haciendo avanzar a la sociedad en la que usted está. Y eso, hermanos, es exactamente lo mismo que Dios mandó al principio a Adán. Recuerden, el domingo pasado estábamos hablando de cómo Adán tenía la misión de hacer florecer y erigir sociedades a través de la reproducción o la degeneración natural. Pero esa tarea se distorsionó y ahora en Cristo nosotros podemos hacer también avanzar esta sociedad. Hermanos, sabemos que este mundo en el día del juicio final va a ser consumido a fuego, se va a acabar y eso está pronto a suceder. Pero no por eso, hermanos, quiere decir que nos vamos a echar a la pena y que no vamos a hacer nada por esta sociedad. Tenemos que trabajar y avanzar nuestra sociedad hasta que el Señor regrese. Pero ojo, este no es el principal propósito del trabajo, esto solo es algo añadido y que es así. Y en la medida, hermano, que tú hagas el trabajo de una manera excelente, de una manera fiel, de una manera honesta, mucho más se va a beneficiar esta sociedad colombiana que tan corrupta es. Puedes hacer la diferencia a través de tu trabajo y de tu empleo. Y algo que es importante es lo que dice Éxodo capítulo 31. Yo quiero que vayamos allá también y veamos algo aquí. Éxodo capítulo 31. Verso 3 y 4. Éxodo 31, verso 3 y 4, dice la palabra del Señor así. Dice Dios, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Verso 5, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. ¿Quién es el que ha dado talentos, vocaciones, oficios, capacidades para trabajar? Dios mismo, a través de la gracia común que ha dado a la humanidad. Él concede capacidades diversas, talentos diversos, dones diversos, vocaciones diversas, para que podamos trabajar en la sociedad y hacerla avanzar. Hermanos, en eso uno puede ver lo profundo, lo amplio que es la imagen de Dios en el hombre. Miren que la imagen de Dios en el hombre no es en todos exactamente la misma, sino que esta imagen en cada uno tiene sus particularidades y sus diferencias. ¿Y para qué dio Dios estas diferentes capacidades, estas diferentes vocaciones? Para que nosotros podamos ponerlas ante el beneficio de la sociedad y que la sociedad prospere a través de nuestros oficios y trabajos. El trabajo no es solamente para nuestro beneficio propio, no es solamente para obtener recursos económicos para mí y para poder salir de viaje o de vacaciones. Para eso no es el trabajo, eso es algo añadido. Dios da todas las cosas para que las disfrutemos, pero el trabajo en estos textos y en la Biblia en general es para hacer avanzar también la sociedad y beneficiar a los demás. Ahora, hermanos, para lo que no es el trabajo. Ya hemos visto tres cosas, ¿no? El trabajo es para gloria de Dios, el trabajo es para avanzar el reino de Dios, el trabajo es para avanzar la sociedad en la que estamos. Pero, ¿para qué no es el trabajo? ¿O para qué no deberías estar trabajando? Las Escrituras, hermanos, nos advierten acerca del peligro de querer enriquecerse
por medio del trabajo. Muy interesante. Las Escrituras dicen, el trabajo no es para hacerte rico. Y aunque el Señor puede bendecirte y hacerte rico por medio del trabajo, no es un propósito fundamental del trabajo hacernos ricos. Permítanme citar algunas escrituras. Por ejemplo, Proverbios 23, 4 y 5 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águilas y volarán al cielo. No tenemos que afanarnos por hacernos ricos, no ese es el propósito de la vida. Otro texto ahí en Proverbios 30 dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Qué dice el proverbista? Manténme el pan necesario. Él no quiere enriquecerse. Pero también 1 Timoteo 6, 9 y 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Hermanos, ¿quiénes son los que quieren enriquecerse? Los que no tienen riquezas, o sea, los pobres. Entonces, este versículo es para los pobres. Los pobres son los que caen o caemos en este pecado. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, ya no les importa sufrir por causa de conseguir más y más dinero. No les importa trasnocharse, no les importa hacer lo que sea necesario con tal de tener más y más dinero. Así que claramente, hermanos, el propósito principal del trabajo no es enriquecerse, aunque necesitamos el dinero para subsistir en esta sociedad. No debería ser esa la razón por la cual te levantas de la cama en la mañana. Hoy voy a conseguir dinero. No ese es el propósito. Recuerda los 3 propósitos. Me levanto de mi cama para darle la gloria a Dios a través de mi oficio. Me levanto para buscar una oportunidad de hacer avanzar el reino de Dios. Me levanto para tratar de beneficiar a la sociedad en la que estoy, a mi familia también, por supuesto, por medio de mi trabajo. Pero el dinero no es, o la riqueza no es el propósito. Pero ahora, en tercer lugar, hermanos, ya hemos visto 2 cosas. Primero, hemos visto la razón por la cual podemos trabajar para Dios. Esa razón es que somos sacerdotes. Hemos visto algunos propósitos de este trabajo como sacerdotes, pero ahora, en tercer lugar, hermanos, quisiera dar unas consideraciones en general sobre el trabajo de la Escritura, unos consejos bíblicos sobre el trabajo para los cristianos. ¿Qué consejos podríamos decir para esta iglesia de Fontibón con relación al trabajo? En primer lugar, hermanos, quisiera decirles a todos que debemos tener contentamiento con nuestro trabajo. Eso en primer lugar. Debemos tener contentamiento con nuestro trabajo. Es decir, debemos estar contentos y agradecidos con Dios por el trabajo que tenemos en este momento. Y no estar quejándonos y deseando otros trabajos, porque el que tenemos es el que el Señor nos ha dado. Miren esta escritura en Lucas 3:14. Dice así: también le preguntaron a Juan el Bautista unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Una de las razones por las cuales, tanto en el primer siglo como ahora, no estamos contentos con nuestros trabajos es por razón del salario, porque el salario no es lo que nosotros quisiéramos que fuera. Y no está mal, hermanos, que busquemos un trabajo que pueda darnos un salario, que pueda suplir nuestras necesidades, pero mientras eso sucede, no debemos quejarnos y renegar del trabajo que tenemos, porque eso es lo que el Señor nos está proveyendo. Pablo le dijo a Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos, si su trabajo le provee sustento y abrigo, usted y yo debemos estar contentos con nuestro trabajo. Pero también un segundo consejo que quisiera dar a la congregación, hermanos, es que debemos mantener buenas relaciones en nuestros trabajos. Buenas relaciones en nuestros trabajos. Vamos a primera carta de Pedro, capítulo 2.
Primera de Pedro, capítulo 2. Y leamos el versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Dice el apóstol Pedro así: criados, o sea, trabajadores, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los que son buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar. Y creo que de estos últimos es de los que abunda más, de los que son difíciles de soportar. Pues el apóstol Pedro manda a los cristianos a que esos amos, esos jefes que son molestos y que son difíciles, pues también debemos someternos y tratarlos con todo respeto. La Biblia dice también en Tito que no sean respondones, no hay que responderles mal a los jefes, hay que someterse a ellos, hacerles caso, y eso va a producir buenas relaciones en el trabajo. Pero también, hermanos, además del contentamiento, además de esta sumisión correcta entre empleados y jefes, también, hermanos, otro consejo que quisiera dar a la congregación es que el trabajo es bendecido no solamente por el esfuerzo que tú inviertas en él, sino que el trabajo es bendecido por la bendición de Dios. Vamos a Job capítulo 1, versículo 10. Job capítulo 1, versículo 10. Y noten cómo, aunque el trabajo es parte del esfuerzo humano, también tiene la intervención de nuestro Dios. Job capítulo 1, versículo 10, esto es lo que en una conversación Satanás le reprocha a Dios respecto a Job. Verso 10 de Job 1, dice así: ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Usted puede trabajar todo lo que usted quiera, puede esforzarse, puede sudar, puede ser fiel, diligente, pero si Dios no da su bendición, simplemente usted no va a prosperar, como aquí se dice. Así que el factor que determina la bendición en una persona que trabaja es Dios. Dios bendice o simplemente no bendice según su santa prerrogativa. Por eso el Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no bendice, por más que nos esforcemos, hermanos, no vamos a poder aumentar nuestra prosperidad. Pero también otro consejo, hermanos, que quisiera dar es que debemos mantener un correcto equilibrio entre trabajo y descanso. Recuerden lo que nos enseña el cuarto mandamiento. Permítanmelo leer. Dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Miren que el mandamiento inicia mandándonos ¿a qué? A trabajar. 6 días trabajarás. Entonces el cuarto mandamiento nos está mandando a trabajar. Pero también el cuarto mandamiento nos está mandando ¿a qué? A reposar. Así que el mandato de Dios aquí es trabajar, pero el mandato de Dios también es reposar, hermanos. Es bueno para el alma del hombre, para el cuerpo del hombre, para el espíritu del hombre, el ser humano en general, que podamos trabajar, pero también que podamos descansar. No todo es trabajo en la vida. La Biblia también manda a que nosotros debemos descansar, debemos mantener ese correcto equilibrio entre trabajo y descanso. Muy bien, hermanos, ahora concluyamos con algunas cosas. Hemos visto el trabajo en Cristo, hemos visto 3 cosas. La razón por la cual podemos trabajar para Cristo es que somos sacerdotes, los propósitos por los cuales trabajamos para Cristo y algunos consejos o consideraciones bíblicas. Yo deseo, hermanos, que el Señor pueda usar esta palabra que hemos escuchado hoy para que ustedes puedan trabajar, y yo también, con mucho más ánimo en los trabajos que el Señor nos ha dado.
que seamos consolados, que seamos fortalecidos, cuando tengamos dificultades o problemas, que sepamos soportar en Cristo y que aguantemos hasta que el Señor nos conceda un nuevo trabajo o hasta que Él venga por nosotros. Pero no podría terminar este sermón, hermanos, sin decir que Dios mismo ha sido nuestro modelo de trabajo. Dios en la Trinidad ha sido modelo de lo que se debe hacer para el trabajo. Dios ha hecho dos trabajos fundamentales. Dios ha hecho el trabajo de la creación y Dios ha hecho el trabajo de la redención. En ambos trabajos, la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu, han estado involucrados. Esta Trinidad se ha subordinado voluntariamente. Esta Trinidad ha sido fiel, ha sido puntual, como mencioné hace un rato, diligente, paciente. Al final, el trabajo de Dios obtendrá su fruto. Hermanos, nosotros somos fruto del trabajo de Dios. Esta congregación es el fruto del trabajo de Dios. Dios ha bendecido el trabajo de Cristo porque nosotros hoy somos salvos. Cristo sigue trabajando hoy, llamando a los pecadores a la salvación. Ese es el trabajo de Él. Él obró la redención en la cruz. Él trabajó hasta la muerte. Él soportó más humillaciones de las que ustedes y yo hemos soportado aquí en este mundo. Él soportó humillaciones incluso de los que parecían cercanos, pero aún así trabajó hasta la muerte. Y ese trabajo dio fruto. Y el fruto es la redención de la que nosotros gozamos hoy en día. Así que, hermanos, agradezcamos a nuestro Señor, quien ha trabajado para concedernos la salvación, y adorémoslo con más ánimo por causa de esto mismo. Y si aquí hay personas que están oyendo la palabra y que no son creyentes, que ustedes saben que no son creyentes, ustedes saben que no han confiado en Cristo todavía, yo les animo a que ustedes puedan considerar el sacrificio que Jesucristo ha hecho por los pecadores. Yo quiero que ustedes consideren cómo Cristo ha trabajado hasta la muerte para poder salvar pecadores, para poder salvarnos del castigo. Y yo quiero que ustedes consideren lo que Cristo también les está mandando. Él quiere que ustedes confíen en Él. Él quiere que ustedes se arrepientan de sus pecados. Él quiere que ahora ustedes trabajen para Él. Así que, ¿qué esperan? Vengan a Cristo, que Él prometió darle descanso a aquel que viniera y darle nuevas fuerzas para continuar. Confía en Cristo, tus pecados serán perdonados, escaparás del castigo eterno y el Señor te dará un nuevo significado para tu vida, especialmente hoy en el área laboral. Así que confía en Cristo y no esperes más para que Él te salve. Vamos a orar, hermanos, y damos gracias. Señor, te damos las gracias por tu palabra, por enseñarnos, Dios. Gracias, Señor, te damos por nuestros oficios. Gracias porque por medio de ellos podemos adelantar, Señor, el reino, hablando tu palabra, viviendo tu palabra, obteniendo recursos para ofrendar también a la obra. Damos gracias, Señor, porque esta es tu buena voluntad y pedimos que des ánimo, Señor, a los corazones de cada hermano y hermana aquí, para que pueda hacer su trabajo para Dios, para Cristo, en espera de esa recompensa que tú has prometido también. Pedimos, Señor, por los que no tienen trabajo. Pedimos, Señor, por los que quizá no ganan lo suficiente. Oh, Señor, para que tú abras puertas laborales a estos hermanos, para que tú sigas trabajando en sus corazones a través de esta situación, para que ellos puedan descansar también en tu soberanía. Pero oramos, Señor, también por los no creyentes que están hoy entre nosotros también, que escuchan tu palabra, que tú les traigas a Cristo, que les conviertas de la dureza de su corazón, que reconozcan su pecado, que caminen siguiendo a Cristo y que escapen, Señor, del infierno. Ayúdanos, Señor, a trabajar
hasta el día que tú regreses para la gloria tuya. En Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.